¿Qué onda, Luigi? ¿Cómo estás? Estoy bien. Emocionado de estar aquí, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenido a este nuevo capítulo de la segunda temporada del podcast, Conectando con Uli. Eres la primera persona del Estado de México, aunque para mí eres chilango, güey, pero eres la primera persona fuera de Guadalajara o Colima que invito, entonces. Y del trabajo también, que ahorita está en C3. Es un gusto estar aquí. Ahorita podemos platicar más de eso, pero. Ujú. Pero sí, también estoy emocionado por lo que nos puedas contar. Y pues vamos empezando. Digo, para los que no lo conocen, él es Luis Fernández, le decimos Luigi. Estudió ingeniería en robótica y sistemas en Ciudad de México. Ahorita trabaja conmigo en C3 como desarrollador de software. Y pues ya dije que eres del Estado de México y tienes 22 años. Correcto, Ya, todavía. ya casi vas a cumplir 23. Ok, entonces ahora ya que te introduje, tengo un reto para ti y Ok, es, ¿nos puedes decir cómo te presentarías sin decir lo que ya dije? ok. Am, bueno, primero que nada, digo, algo que sí tendría que decir es como soy, como ya dijiste, Luigi. Ajá, Eh, Fuera de eso, realmente diría que soy un ajedrecista. ok, Eh, También he tenido mis intentos de ser medio influencer ok, también. Eh, y en general soy una persona que es algo reservada, ok, a lo mejor, pero que eh, tiene como mucho dinamismo, ¿no? O sea, me gusta mucho estar picando aquí y allá, tal vez de que un deporte, el otro, tú bien lo conoces, ¿no? Como de repente vamos y hacemos un día pádel, al siguiente día vamos y ujú, empezamos con otra cosa, ¿no? Entonces, en general soy una persona muy dinámica, no me categorizo más que a lo mejor por el ajedrez, que es el único que a lo largo de toda mi vida ajá, sí he estado. ok, Eh, sí, creo que en general eso es como me describiría. muy bien, es una buena descripción. Y definitivamente vamos a seguir hablando de todo lo que ya nos dijiste, especialmente el ajedrez y el ser influencer. También ahí ayer me tocó ver algunas cosas Ok. diferentes a las que ya me habías dicho, de obviamente de Twitch y así. Ujú. Pero pues vamos empezando. Entonces, gracias por tu introducción. De, es, es una buena forma. Y ahora pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es Ujú. un icebreaker. Es más o menos también conocerte un poco superficialmente, como cosas que todos compartimos en común, ¿no? Y son nuestros favoritos. Cada Ok. quien tenemos cosas favoritas. Y en este caso vamos a preguntarte por 6 de tus cosas favoritas. La primera es tu película favorita. Mi película favorita. Creo que es muy difícil decir una, así Ujú. de que de entre todas las que hay. Sí. Eh, pero creo que definitivamente una de las que más me gusta y que siempre como que vuelvo a ver es la de Ford versus Ferrari. Ok. Sí, Ya, ya. me gusta bastante. Ujú. ¿Por qué? En general siempre me ha gustado el automovilismo, de Ajá. que he tenido mis etapas, ¿no? Hay veces que donde ni siquiera veo carreras, pero hay otras donde me gusta mucho y me interesa mucho. Entonces, Ujú. no sé, y creo que en general las actuaciones que tienen son muy buenas. Entonces, la verdad es como Ok. un comfort movie para mí ya Ya, desde que ya. salió. Luego me pongo a verla ahí. La has visto muchas veces, entonces. Un par, sí. Está bien, está bien. La verdad yo no la he visto. Me gusta, pues Te, como está la gorra ahí, me gusta la Fórmula 1, ¿verdad? Y el Ujú. automovilismo, pero nunca la he visto. Te la recomiendo bastante. Voy a checarla. Y como que más recientemente hay alguna que hayas dicho que está en el cine o que hayas visto, por ejemplo, este año, que digas que tienen que ver la gente. Em, bueno, que haya salido de que este año tal cual, creo que la de... O el año pasado, pues, ¿sabes?
Del año pasado definitivamente la de... Ay, ¿cómo se llama? La de Gran Turismo. Ah, ok. También. Sí, también de Gran Turismo. Eso es mira, para que veas. Me gustó bastante, a pesar Ajá. de que a lo mejor no es tan verídica como la quisieran hacer, Ya, pero no sé por qué fue de mis favoritas del año pasado. ok. También, por ejemplo, Godzilla, la última que sacaron, Ajá, me gustó bastante. Dije ya. como, qué buena... o sea, que no sé, como que me gustó que no fuera tanto CGI, que fuera Ajá, en general como mucho más hacia lo tradicional, pero nuevo. Entonces, ya. sí, Ok, estuvo interesante, la verdad. ok, muy bien. Pues ahí están las recomendaciones de Luigi para los que nos están viendo. Ahora pasemos a tu serie favorita. Ok, mi serie favorita. Probablemente porque es la que más he visto, Ujú. Gambito de Dama. La he Ok, visto fácil unas 5 veces. ok. Pequeña interrupción. No, sigue contando. Sí, creo que en general la de Gambito de Dama, sí, te digo, 5 veces que la he visto fácilmente desde la primera vez. Y es que una vez que inicio a verla, o sea, así de que digo, voy a ver un capítulo o algo así, luego me Ajá. quedo picado. Ya sé lo que va a Sí, suceder, ¿no? Pero me quedo muy picado viendo esa serie. ok. Y sí, no, la verdad es que sí me gusta bastante. Ya, ok. Gambito de Dama. Sí lo podría suponer, conociéndote. Pero no sabía que te gustaba tanto más que alguna otra serie, pues. Es que creo que vuelve a ser como de esto que es como mi comfort, ¿no? Ya, Entonces como que tal vez hay otras que yo como, muy interesante o me pican mucho. Esta como es como cortita y así, pero ajá, me da mucho comfort en un momento donde no sé qué otra cosa ver. De ya, repente es sí. como de, Voy a ver eso. sí. Sí, sí, sí. Definitivamente me identifico. Yo, tal vez no con la misma serie, pero sí tengo también la serie esa que puedo ver cualquier capítulo random más cuando sea. Sí. Muy bien. Ahora, ¿tu libro favorito? Mi libro favorito. Eso sí, yo creo que está mucho más difícil. Ujú, De que antes, cuando leía un poquito más, sobre todo de que en mi adolescencia, ujú, fácilmente te hubiera dicho que cualquiera de los de la serie de Fable Heaven, así, ok. fueron mis favoritos durante mucho tiempo. Pero Ajá. después como que le perdí un poco el gusto a la lectura y entonces la verdad es que hoy en día no sé realmente cuál es como mi libro favorito o mi go-to, porque ya no leo en sí novelas, leo más como cosas un poquito más, no sé, tal vez como un poco más serias. ¿Series? Eh, ¿Cómo que series? sí, 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 o sea, como, no sé, o sea, es un poco más como a lo mejor leo a veces cosas de finanzas o a lo mejor de Mm, negocios, de cosas sí. de computación, ¿no? Ajá. Que estar leyendo tanto novelas. Entonces, la verdad es que es un poco más difícil decir cuál es mi favorito Ujú. ahorita. Ya, ya. Fable Heaven no he escuchado tampoco. Pero de esos que dices que has leído más recientemente, como que son de no ficción, Ujú. ¿cuál recomendarías? Uf. Eh, Creo que el que sí tendría que recomendar sí o sí serían Las 48 leyes del poder Ok. de Robert Greene. Ujú, Sí, definitivamente es un libro que una vez que lo lees dices, wow. ujú. Entonces, sí, sí lo recomendaría. Ok, muy bien. De hecho, justo estoy leyendo ese libro. Muy... Bueno, a mí se me ha hecho muy controversial. Lo había empezado antes y lo dejé de leer por un tiempo porque como que no me estaba como conectando conmigo en el sentido de la manipulación y todas esas Mm, cosas, ¿sabes? Pero ya claro. después vi como un podcast en el que Robert Greene explica más o menos de qué se trata y dije, pues lo voy a volver a leer y ya también casi lo termino. Está muy largo, la verdad. Sí, Entonces, sí, yo también diría que es un buen libro, tampoco tomar todo al pie de la letra como lo dice, pero es interesante, la sí. verdad. Muy bien, buen libro. Ahora tu canción favorita. Uf. O la que más escuchaba recientemente también. Uy, qué complicado. Creo que en sí mis gustos de música no son los mejores. Porque. En general, o sea, además de que es como muy variado porque podría escuchar de que cualquier cosa, eh,
luego hay muchas veces que digo como realmente no soy como fanático de alguien en específico, entonces me cuesta bastante. En Ok. cuanto a la música sí batallo, pero por ejemplo, uno que siempre tengo en mi cabeza así de si tengo que poner una canción para Ujú. mí, o sea, tal vez no en una fiesta, no la pondría definitivamente en una fiesta, Ok. pero para mí pondría If Only. ¿If Only? ¿De quién? Ajá, es de Dove Cameron y es de la película de Descendientes. Ah, ok, ok. Sí, Creo que sí. sí, sí la vi. Es un poco un gusto culposo, pero me gusta muchísimo esa canción. Así, si tengo que Ya. escoger una canción que tendría que Ajá. escuchar para mí mismo Ok. por el resto de mi vida, esa sería probablemente. Ya. If Only. Ok. ¿Te gusta entonces Disney y así también, no? ¿O es más por las canciones sí? Creo que me gustan bastantes de las canciones de Disney en general, o sea, como que Ajá. sí, sobre todo de que, incluso de las películas, ¿no? Ujú. Digo, creo que hay más como de las películas de princesas, cosas de estilo, o de Ujú. High School Musical, cosas así, me gustan bastante. Creo que es más un comfort. Ok, otro Sí, comfort. sí. Sí, Ya. soy muy simple. Yo me voy a mis comforts y ahí me No, quedo. pues, eso es lo normal, ¿no? A veces casi todos preferimos lo que ya conocemos, ¿no? Y Eso sí. lo que sabemos que nos va a hacer sentir bien y estamos a gusto con eso. Va, ahora la comida Uf. favorita. Ok, esa sí tengo una opinión muy fuerte al respecto. Ok, En general, la comida mexicana es definitivamente mi comida favorita. ok. Eh, Cualquier cosa de la comida mexicana, pero así, si me dices un platillo en específico, los sopes, Los sopes. definitivamente, sí. Ok, ya, muy bien, muy bien. Entonces, ¿prefieres cualquier comida mexicana a otra? Por ejemplo, una pizza, no sé. En general, sí. ¿Sí? Sí, sí, digo, creo que hay momentos donde se te antoja, Ujú. no sé, se te antoja una pasta, donde se te antoja, no sé, comida italiana, que comida, no sé. Japonesa, Sí, china. sí, justo sushi, china. Pero en general la comida mexicana, o sea, va a ser como a lo largo del año lo que más Ok, consumo, ¿no? ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Muy nacionalista de tu parte. No, la verdad, riquísimo la comida mexicana en todos lados. Sí. Y demasiado variada, la verdad. Ahora, la última, que yo creo que es la más fácil y no sé por qué sigue aquí, pero me gusta preguntar, ¿es tu color Ok. favorito? Ok, mi color favorito es el rojo. ¿Rojo? Sí. Ok. ¿Hay una razón específica o nada más por...? Creo que desde pequeño siempre lo he asociado con cosas que me gustan. Por ejemplo, desde pequeño hay esta frase en la película de Cars que es de Luigi solo sigue Ferraris. Ok. ¿Has construido tu identidad en base a eso? Como que han sido pequeñas como cosas que le he sumado, entonces siempre el rojo lo he relacionado, ¿no? De Ferrari obviamente tiene que Ajá. ver con el color rojo y Ok. siempre ha sido como de, el rojo tiene como bastantes cosas que me gustan, entonces así lo he llevado. Ok, ok. Interesantes. Sí. Es, es, es una buena razón, la verdad. Creo que para todos los favoritos como que tenemos nuestras historias, ¿no? Y por qué decir que es un favorito. Sí. Pero me gustó esa parte, la verdad yo no me acordaba de Luigi ni siquiera en Cars, Sí. pero es un buen personaje. Ok. Ahora otra pregunta que me encanta es, si tuvieras que hacer ahorita así sin prepararte Ujú. un TED Talk, Ok. ¿de qué lo harías y por qué? Em, ok. Probablemente lo haría de algo que tuviera que ver con el ajedrez. Ok. Probablemente es el tema que más me sentiría cómodo hablando al Ajá. respecto, porque incluso si tal vez no tengo como la tal vez como supuesta autoridad de alguien titulado, Ujú. realmente me he movido mucho a través de ese mundo, así desde muy pequeño, o sea, desde mis 5 años que empecé a jugar ajedrez me he movido en diferentes como partes del mundo del ajedrez, Ok. entonces creo que algo que tuviera que ver con el ajedrez, también si fuera por ejemplo hacia el ajedrez computacional, también es un tema que me gusta mucho y que con mi mejor amigo lo veía bastante, Ajá. entonces creo que sería como de los temas que más me sentiría cómodo. Ya, o sea, hablarías del ajedrez y qué tendrás que decir al respecto, por ejemplo. Eh,
Creo que hay muchas cosas que se podrían hablar acerca del Ajá, ajedrez. Por ejemplo, muy recientemente tuvimos un debate, ¿no? Eh, por ejemplo, de por qué había esta diferencia entre las mujeres y los hombres ok, en el ajedrez. Lo cual para mí se me hace que puede ser algo más sistematizado, más que ajá, realmente haya genuinamente una diferencia y que más bien se va a tener que ir como desconstruyendo, ¿no? De poco a poco. ujú, Pero hay quienes opinan diferente, que es algo biológico, ¿no? Hay quienes opinan que simplemente es de esa manera por tal vez el lado emocional versus el lado cognitivo, ¿no? ya, Pero creo que hay muchos puntos de vista diferentes que son bastante interesantes de ver, pero que tal vez incluso un poco sensible, ¿no? sí. De ver cada uno. Ok, ok. Es un buen enfoque porque la verdad nunca había pensado en eso. Bueno, en esa parte del ajedrez y los roles de género. Más por todo este movimiento reciente, ¿no? En todos lados, en deportes, en trabajos, en la vida en general. Pero hablar específicamente del ajedrez como que no es algo usual, pues. Y pues más con esta serie, ¿no? Como Gambito de Dama, que supongo que ha sido como un impulsor de esto y poder decir, o sea, poder traer el tema a la mesa, ¿no? Sí, claro. Creo que, y digo, también creo que poco a poco vamos a ir abordando más esos Ujú, temas que a lo mejor para algunas personas es algo banal, pero para otras sí es algo ujú. que se tiene que hablar, ¿no? Se tiene que empezar a discutir. Y digo, creo que poco a poco simplemente se va a ir eh, ajustando ese tema. Ok, ok. Sí, definitivamente se tiene que hablar. Ok, es un buen tema de TED Talk, algo que no creo que nunca nadie ha dicho en el podcast. Ahora, pues más, sí, también como parte del icebreaker, ahorita que pues ya llevamos un mes en este nuevo año, ¿no? Correcto. ¿Qué fue, cómo te fue en el año pasado? O sea, ¿cómo lo resumirías? El año pasado fue, yo creo que muy variado para mí. O sea, la verdad es que cuando lo pienso fue el año más largo de mi vida. Ok. Creo que en general hubieron demasiados cambios. Eso es como lo primero que lo afecta, ¿no? Fue Ujú, los primeros meses, tal vez el estrés de ya me estoy por graduar, estoy por terminar la carrera y aún no sé bien qué es lo que voy a estar haciendo ujú, después. O sea, no tener como esa seguridad, ¿no? ya. Luego es, por ejemplo, ya cuando por fin dije, ah, ya me voy a venir a Guadalajara y voy a llegar a trabajar, ¿no? Una empresa en tecnología y demás, pero fue todo el cambio, ¿no? De un mes para acá les dije a mis papás, me voy a ir de aquí, me voy a ir a Guadalajara a vivir solo allá. Sí. Y tener que hacer todo eso, tener que aprender justamente a vivir solo, tener que empezar en una nueva ciudad, ¿no? O sea, de que conseguir nuevos amigos, Ajá. en general conocer más gente, salir a más lugares, empezar también ver qué es lo que realmente me gusta hacer a mí porque me gusta y qué otras cosas hacía tal vez en mi vida ya porque eran como las cosas que en los círculos sociales en los que me movía, ¿no? Ya. Entonces fue un año muy largo, pero fue un año también muy bueno para mí, o sea, de mucho descubrimiento y de mucho estar Ujú, viendo pues viviendo una nueva etapa sí. básicamente cada mes. Wow. Entonces apenas te graduaste el 2023. Sí, el 2023 en junio y ya para agosto estaba para acá en Guadalajara. No, sí, rapidísimo. Sí, sí, sí. Suena como un buen año. Complicado, la verdad. O sea, te digo, cuando pienso en todo lo que hice, digo como de muy largo. Ujú, Hay veces que dirías como de, no, pues este año no hice prácticamente nada. No, el año pasado para mí hice bastantes cosas. ya. Pero creo que también eso trae algo bueno, ¿no? Porque al mismo tiempo como que siento que he aprendido bastante como Ujú, en ese tiempo que no hubiera aprendido de alguna otra manera si me hubiera tal vez quedado o si hubiera cambiado como varias de esas cosas. ya. No, definitivamente siempre el cambio hace que, como dijimos, no salgas de ese confort y pues obviamente aprendes, descubres cosas que valen la pena al final como para ti, para como tu persona, ¿no? Sí. Qué bueno que pudiste vivir eso.
ahora ya la última parte de este icebreaker, igual después yo creo que vamos a seguir hablando de lo que ya nos dijiste, de tu mudanza, tu graduación, todas esas cosas, pero ya para cerrar esta sección, tenemos una ronda rápida. Te voy a hacer unas preguntas de que escoge uno u otro y tú lo primero que pienses me lo dices. Perfecto. Entonces, la primera es horchata o jamaica. Jamaica. Vainilla o chocolate. Chocolate. Calor o frío. Frío. Blanco o negro. Negro. Día o noche. Día. Mensajes o llamadas. Llamadas. Playa o montaña. Playa. Día favorito de la semana. Viernes. Hablar todos los idiomas del mundo o hablar con los animales. Hablar todos los idiomas del mundo. Luigi en una palabra es... Ajedrecista. Ajedrecista, muy bien. Ok, en esa última casi todos se tardan un poco más. Respondiste rápido. Muy bien, muy bien. Es Bueno, que es compleja, ¿no? Esa... uh-huh. Si te tienes que definir en una palabra, pero creo que lo tengo muy definido. O sea, ¿sabes? Porque puedes ponerte varios adjetivos en varias cosas, ¿no? Como emocionales o de inteligencia o de otras cosas. Pero si digo como de qué me gustaría hacer siempre, incluso si no soy muy bueno en ello, siempre me gustaría ser ajedrecista. Ok. Pues si quieres ya la siguiente parte que vamos a empezar por ahí, por tu camino de vida. Y pues vamos a tocar diferentes etapas, tu infancia, tu educación, tu carrera profesional. Perfecto. Tus relaciones, crecimiento personal, tus hobbies. Entonces, cuéntame, ya que lo hemos mencionado bastante, creo que vale la pena abordarlo porque obviamente ha sido las cosas que más conozco de ti. Empezaste a los 5 años, me dijiste, a jugar ajedrez. Correcto. ¿Cómo fue ese camino? Fue muy interesante porque mi primer acercamiento con el ajedrez fue que me topé un ajedrez en casa de mis abuelos. Okay. Y llegué con ellos y yo les pregunté qué es esto, cómo se juega, ¿no? Y no sabían, no tenían ni idea de cómo se jugaba realmente, ni cómo se acomodaban las piezas, nada. Pero a mí se me hacía muy interesante, siempre me habían gustado como las cosas como de guerra, de estrategia, ¿no? Como en esa edad tenía como mucho pique. Sí, tenía mucho pique y fascinación como por las cosas medievales, o sea, como que me gustaba como bastante esa temática. Y entonces el ajedrez me llamó mucho la atención, pero pues no tenía idea de cómo funcionaba, ¿no? Cuando entro a primero de primaria, justamente en la escuela en la que estaba, habían de que clases después de la escuela de ajedrez. Y pues luego le dije acá a mis papás de que me voy a meter a esa clase de ajedrez. Entonces, perfecto. Ya me metí y fue una experiencia bastante como, para mí, guau, o sea, porque todo cuadraba, o sea, como que cuando ya por fin aprendí a mover las piezas y sobre todo a esa edad me daba de que como mucho como placer el estar como entendiendo las posiciones y el estar viendo cómo se desarrollaba todo sobre el tablero y la verdad es que me gustaba bastante, entonces fue muy 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 interesante. Al principio tal vez no me iba tan bien, pero luego con mi profesor de que él tiene su propia como liga allá en México que es como liga interescolar y entonces cada mes habían torneos y así y fue de empezar yendo a los torneos y prácticamente en el último torneo que podía entrar en la primera categoría, que era creo que cuando ya cumplía 6 años, fue el primero que gané y desde ahí ya estaba enamorado del ajedrez. O sea, fue todos los días de que me ponía incluso de que tenía libros así de los antiguos con los que antes la gente estudiaba de mates en 1, mates en 2, de Polgar, ¿no? Cosas así. Y me ponía ahí a resolverlo, o sea, me gustaba bastante. Ya, ok. ¿Y por qué ese era tu último torneo? O sea, ¿era por las fechas? Sí, era tal vez el torneo de enero y ya iba a cumplir los 6 años y ya iba a pasar a la siguiente categoría. Y realmente hasta ese entonces me había ido mal, pero justamente... Pero sí habías jugado torneos. Entonces. Sí, había jugado torneos de que antes, a los 5 tal vez todavía, pero todavía no me había ido tan bien y ya justamente en ese fue cuando le empecé a agarrar y desde entonces de que ya no me frené, o sea, de que... de hecho en esa misma liga
te van subiendo a veces por si ganas muchos consecutivos, porque no quieren que si hay un niño que está ganando mucho, que se quede como en la misma liga ganándole siempre a los mismos, ¿no? Entonces lo van subiendo. Y prácticamente me hice un speedrun desde la de hasta abajo hasta la última en unos 2 años. Ok. O sea, entonces en tercera, primera más o menos, Sí, sí, sí. ya estabas jugando contra... Sí, de hecho, contra personas como mi mejor amigo, o sea Ajá. que en ese momento, de hecho, no nos caíamos tan bien cuando yo llegué a jugar contra ellos, que estaban en la última categoría. Que es secundaria o prepa ya. Creo que a partir de los 14, 16 años, Ya. más o menos, O sea, tercera y hacia secundaria. arriba, o sea, y libre, o sea, esa es la Ah, categoría donde están los adultos y Sí. así. Que a veces los papás pues acompañan a sus hijos si les gusta inscribirse también al torneo, ¿no? Ujú. Cosas de estilo. Y entonces me tocó justamente de que ellos sí estaban en la edad y yo tenía tal vez ya después de esos 2 años unos 8, entre 8 o 9 años Ujú. y estar compitiendo con ellos, digo, o sea, la diferencia tal vez no es mucha, ¿no? 5 o 6 años, pero en ese entonces era bastante, Sí. ¿no? Y te digo, se sentía bastante bien, ¿no? Estar de que ahí jugando, te digo, era un obsesionado y a la fecha lo sigo siendo del Ok. ajedrez. Entonces como que era muy divertido para mí y hay, por ejemplo, muchas fotos en los torneos que yo ganaba y yo era, o sea, de por sí yo soy bajito, ¿no? Pero Ajá. entonces me ves que estoy ahí yo muy bajito y luego ves a los otros que están ya en secundaria Sí. y así. Los, Sí, o los sea, participantes de sí, 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 que... de que... Altísimos con, Sí, no, o sea, con el morrito ahí en primaria. y a esas personas de que en ese momento les estaba ganando y era muy Sí, satisfactorio para mí. me imagino, güey. Básicamente eras un prodigio, entonces. No, no diría eso. Localmente. Creo que Sí. para el nivel de la liga en la que teníamos, sí, definitivamente eh, me fue bastante bien, o sea, porque para la edad en la que tenía había avanzado bastante. Claro. Creo que evidentemente gente que se dedica 6 horas al día, 8 horas al día, incluso tal vez de que un poco menos, pero que se le dedican bastante tiempo y que sí lo han tomado más serio, Ajá. o sea, evidentemente se lo llevan de volada, ¿no? Sí. Pero esta liga era más de ajedrez blitz, ¿no? Ok. Entonces de 5 minutos por jugador, ¿no? Ujú. Y pues nada más las personas de ahí de las escuelas. Entonces pues también fue tal vez una fortuna para mí eso, ¿no? Estar como en ese ambiente donde pude Ujú. como superarme. Sí, y sobresalir. Sí. Ok. Entonces, parece entonces que estabas ganando los torneos de así, como cuánto tiempo jugabas Híjole, la diario. verdad, la verdad es que sí le metía bastante diario. No te voy a decir así que como mucha gente que a lo mejor le metía de que 4 horas y así. Sobre todo que en ese entonces no había como el ajedrez en línea que hay ahora. Ujú. Sí. Pero sí, por ejemplo, tenía mi libro de posiciones de mates en uno y así. Sí me aventaba a lo mejor de que 5 al día. Ya. Cosas de estilo. O sea, de que sí le metía tiempo, pues. Ok. Y sobre todo que seguí en las clases, luego me invitaron a clases los sábados, ¿no? Cuando vieron que estaba yendo más en serio. Ajá. Incluso cuando ya pasamos de esa liga interescolar a querer jugar en los nacionales y así tiempo clásico, Ujú. fue contratar un coach que iba a mi casa los sábados en las noches Ok. o a veces los jueves en las noches también Ajá. para entrenar ahí, era 1 o 2 horitas, pero pues sigue siendo más que lo que a lo mejor en la liga interescolar, ¿no? Sí. Se practicaba. Ya, ya, ya. Ok, entonces cuéntame cómo fue ese salto de pasar de la liga interescolar a los nacionales. Creo que fue un poco porque eh, el maestro con el que estaba se dio cuenta de que yo tenía como mucho estas ganas como de seguir jugando y empezaron a abrir, era sobre todo para los más grandes, pero a mí me invitaban como torneos tal vez de ajedrez rápido, que ya sería un poco más lento que los blitz, Ujú. y, y así como selectivos, digamos, como de ellos, porque querían justamente como formar una especie de equipo para los torneos nacionales, ¿no? Ujú. Y entonces, como me invitaban a mí también, pues
sí entraba, sí participaba y sí me gané como mi lugar en ese momento. Ujú. Y digo, realmente medio me lo gané porque no había nadie más en la categoría sub 8, ¿no? O sea, en ese momento Ok. de que jugar ahí. Pero también, o sea, sí creía como que competía más o menos al nivel de los demás. Ujú. Pero fue un poco como ese salto y una vez que me empecé a meter a los torneos de que nacionales, o sea, a partir de eso, fue de, ok, ahora por mi cuenta quiero no solamente ir a esos que nos están invitando como equipo que vayamos, o sea, como la liga que vayamos, sino que ahora también quiero ir por mi cuenta a otros torneos, ¿no? O sea, quiero ir a otros abiertos y Ya. así, otras invitaciones que recibía y entonces fue un poco también esa como obsesión, aunque tengo que admitir que una vez que entré a esos torneos ya los más, o sea, por ejemplo, el primer nacional abierto que fui, los primeros 2 días me sentía barrido, o sea, Ajá. definitivamente llegué con una expectativa de, bueno, no sé qué tal vaya a estar, pero yo traía un ritmo de juego, el blitz, ¿no? O sea, Sí. venía a jugar rápido y de pronto juegas una partida clásica contra gente que sí ha estado preparándose para eso y me barrieron por completo, o sea, ya sentía que, Sí. no, el ajedrez no es para mí. Ya. Eh, pero con todo y todo, creo que mi primer torneo así de sub 8 quedé como 14º, una cosa así, Ujú. eh, lo cual no estaba tan mal. Ya. Y sí, así fue como empecé a seguir jugando ese tipo de torneos. Ajá. Y se me hacía bastante interesante porque podía incluso perder clases, ¿no? Por eso, porque pues como son de una Ajá. semana a Sí. veces, digo, entre las partidas tan lentas, pues son varios días, ¿no? Entonces, pues yo lo sentía como un gran perk, ¿no? Me Ujú. iba yo unos días a hacer lo que me gustaba, regresaba Sí. y no pasaba nada. ¿Y en ese entonces en qué grado de la escuela ibas? Bueno, para los primeros me imagino que estaba en primaria. Ah, ¿desde primaria empezaste a ir a los abiertos? Sí, 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 te digo que participé en sub 8 Sub y... 8, o sea, menos de 8 años. Oh, Ajá. wow. Sí, sí, o sea, creo que el primero fue sub 8 y ya el siguiente fue sub 10. O sea, mi primer torneo debe ser cuando todavía tenía 8 Ya. y después ya tenía 9, entonces ya participé en la siguiente, ¿no? Pero sí, básicamente desde tercero de primaria a lo mejor hasta Wow. prácticamente hasta secundaria, hasta primero de secundaria estuve jugando todos esos torneos. Ok. Wow. Y fue justo en secundaria cuando ocurrió algo que la verdad nunca pensé que fuera a ocurrir, pero odié el ajedrez. Ok. Sí, sí, sí. Eh, una vez que lleva secundaria, la verdad es que mínimo en aquel entonces no era lo que es hoy, que a lo mejor ya es como más aceptado y así, pero incluso de que me molestaba, ¿no? Por el ajedrez, Sí. ¿no? Y Sí, man. yo nuevamente de que era muy chiquillo, así, Ujú. me veía muy, muy nerd. Sí. Y entonces la verdad es que ya estaba también muy enfadado, ya los torneos como que me pesaba más ir y no ganar, Ujú. ir también, o sea, como el entrenamiento, el desgaste como que tienes que hacer para un torneo de los nacionales Ujú. es muy alto, entonces de plano lo dejé por completo y lo dejé prácticamente por como 4 años, 4 o 5 años Ok. básicamente en ese momento. Y sí, o sea, de que yo creo que en mi vida, así de que ya viéndolo en retrospectiva, no estoy arrepentido de haberlo dejado porque creo que no hubiera podido pasar de otra forma, Claro. pero definitivamente hay días que me pregunto como qué hubiera sucedido si lo hubiera continuado, ¿no? O sea, siempre me pregunto de esos 4 años definitivamente no fueron mis mejores 4 años y probablemente ya haya sido porque no era ajedrecista en ese momento. Ujú. Sí. Ya, entiendo. Es complicado, ¿no? Porque obviamente te das cuenta ahorita ya que regresaste, ¿no? Que esos 4 años como podrían ser, consideras un desperdicio, ¿no? Pero al final de cuentas, igual y sin esos años tampoco puedes haber llegado a lo que estás aquí, ¿no? Entonces, sí es complicado, obviamente, poder ver atrás en tu vida y decir, me pasaron estas cosas que no sé
cómo hubiera sido diferente de otra manera, ¿no? Y siento que pesa más también porque a veces pues tú mismo tomas esa decisión, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas son los como errores o enseñanzas que vamos cometiendo y pues lo bueno que te diste cuenta y también que regresaste, ¿no? Sí, y definitivamente creo que, o sea, y por eso es que no lo tomo como un arrepentimiento. Probablemente en ese entonces, en las circunstancias en las que estaba, ¿no? Siendo un adolescente, Ujú. la edad, ¿no? Probablemente me hubiera enfadado mucho si hubiera seguido Sí, jugándolo y tal vez si hubiera sido necio y hubiera seguido jugando, chance hoy no lo estaría jugando, ¿no? O sea, sí, a lo mejor me hubiera enfadado tiempo después, pero ya en un odio total y sí. ya nunca lo hubiera vuelto a tomar, ¿no? Ujú. Entonces, con todo y todo, agradezco que lo haya dejado en ese momento porque una vez que lo retomé, Ujú. ya no lo he vuelto a dejar y las circunstancias han cambiado bastante al grado que ahorita tal vez no juego como en los años de pandemia, pero juego bastante de cualquier modo, de que todos los días prácticamente. Sí. y lo sabes. Sí, sí, sí. Ok, entonces esos, por ejemplo, 4 años que estuviste haciendo en lugar de jugar ajedrez. La verdad es que no sé, o sea, recuerdo esos años y la verdad es que no tengo como nada notable que decir de mi Ajá. vida en ese momento. La verdad es que medio dejé de hacer varias de las cosas que me gustaban. Por ejemplo, también hacía de que taekwondo, lo seguía haciendo tal vez es un poquito más de tiempo que el ajedrez. Pero eventualmente también lo dejé. No sé, como que me dediqué tal vez un poquito más a relaciones interpersonales. Ujú. También, como te decía, de que con todo lo que traía del ajedrez y así, como que no era el niño más popular para nada. Ujú. Entonces creo que también esos años tal vez no tenía algo como que te dijera como muy notorio en sí que haya hecho, Ajá. pero sí me dediqué mucho más a mí mismo, ¿no? A fortalecerme, a relacionarme mejor con mis compañeros, a hacer más amigos, Ujú. cosas de ese estilo, porque la verdad tal vez sí era algo que había estado como negando por completo Sí. hasta ese entonces. Ya, ya. Ok, ok. No, sí, siempre sirve. Después de tanto tiempo que haces algo, ¿no? Y tal vez desasociarte un poco con esa identidad Sí. y poder descubrir cosas nuevas, ¿no? Siempre sirve. Pero pues, regresaste entonces 4 años después, ¿ya en carrera o en prepa? Todavía. En prepa todavía el penúltimo, o sea, bueno, en segundo de prepa, Ajá. eh, me entero que tiene el TEC justamente un equipo de ajedrez que, bueno, en ese momento todavía lo tenían y que Ujú. iban a competir en el CONADEIP, ¿no? Por Ya. equipos. Ajá. Y no sé qué hubo en mí, la verdad es que ya como que traía desde tiempo atrás de que me inscribiera como al equipo, como estas ganas, ¿no? De volver, Ujú. como me gustaba a mí el Sí. ajedrez, ¿qué pasó con eso? Y entonces me metí al equipo, llegamos al CONADE y para mí la verdad me fue razonable, o sea, 3 de 5. Ujú. Eh, y la verdad es que era algo que medio iba a tomar como, ok, ya regresé, pero pues nada más fue para el equipo y ya está. Ujú. Pero en eso subo una foto, pues de la ida con Adeip, ¿no? Hay fotos del equipo, fotos ahí jugando, ¿no? En Instagram. Y justamente mi mejor amigo, bueno, en aquel entonces para mí era como alguien que había conocido cuando jugábamos en la liga interescolar, ¿no? Ajá. Pero quien se iba a volver mi mejor amigo, el buen Fernando Peña, me escribe y me dice, qué bien que estás jugando, ¿qué onda de cómo estás, no? Ajá. Básicamente. Ya. Eh, Como un reencuentro. ajá. Y pues creo que ni siquiera le contesté al momento, le contesté de que un mes después, así como de, sí, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿No? ¿Sigues en la liga interescolar? ¿Qué onda? Y me dice así de, sí, él ya en vez de estarla jugando, ya la estaba arbitrando. Ya. Él decidió bueno, más bien como que quiso ser árbitro Ujú. y entonces como que les ayuda ahí en la liga, ¿no? Haciendo árbitro.
Y yo, qué buena onda. Y le dije, pues, ¿cuándo hay torneo o qué onda? Y me dice, sí, te voy a invitar para el siguiente. Y ya no pensé mucho más al respecto. Ajá. Pero ya, cuando hay el siguiente torneo al mes, voy. Y pues en ese momento, pues yo ya no conocía a nadie de los que estaba ahí, ¿no? Mientras que antes en la liga interescolar ya conocía a todos cuando estaba jugándola. Ujú. 4 o 5 años después ya no conocía a nadie. Ujú. Y pues entonces me empiezo a juntar mucho con él. Y fue justo ahí cuando regreso. O sea, ese ya fue como mi regreso, porque empecé a hablar más con él, Ajá. empezamos a jugar más entre los dos, ya existían todas las apps que existen hoy en día. Sí. Y fue cuando ya por fin le volví a tener ese amor de, ok, por esto era por lo que yo jugaba esta liga, por esto es que yo jugaba el ajedrez, Ujú. y que volví a enamorarme por completo del juego. Ok. Entonces eso fue en prepa y ya desde ahí no lo dejaste. Desde ahí no lo he dejado, afortunadamente. Qué bueno. ¿Y ahí cuál dirías que fue la diferencia entre antes o seguiste yendo a los torneos? ¿Cómo fue eso? Eh, sí, o sea, una vez que regresé, sí empecé a ir a los torneos ahí de esa liga. Realmente creo que también algo que era diferente es ya no tenía la presión de tengo que ganar, de tengo que sobresalir. Ujú. Los resultados de cualquier manera se daban solos conforme seguía practicando y conforme seguía haciendo más cosas del ajedrez, pero ya no tenía ninguna presión encima de mí mismo, a lo mejor, de quiero sobresalir, ¿no? Ajá. Y la verdad también ya me lo tomaba más oportunidad de conocer muchas nuevas personas, ¿no? Conocer amigos, conocer incluso una pareja por ahí. Ok. Llegaron nuevas oportunidades también una vez que empezó la pandemia, Ujú. ¿no? Entonces, todo ha sido como, creo que en base a ya tomármelo como más relajado, pero que al final era como el mismo hobby que me encantaba hacer. Ok. Entonces estuvo mejor entonces. Sí, 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 definitivamente. Ya. Entonces también seguiste jugando de que en los abiertos, en los nacionales, así. He jugado uno, desafortunadamente ahora lo que sucede es que la diferencia es el tiempo, ¿no? Ajá. Eh, Realmente ahora tal vez ya tengo más la experiencia, ya tengo más el saber jugar mejor, Ujú. pero ahora entre las responsabilidades, la escuela en su momento, ¿no? Ahora, hoy en día, incluso estaba pensando para este año jugar el nacional, pero digo, Ok. entre el trabajo, cosas así, dices, es complicado, ¿no? Ajá. Eh, entonces, le he estado variando. Hay temporadas donde juego más torneos, hay temporadas donde no tanto. Nacionales nada más jugué uno desde que regresé, Ujú. pero he jugado otros torneos un poquito más pequeños Ya. y que requieren un poquito menos tiempo. Sí. Pero sí, en general así le he estado como variando. Tal vez no he jugado tanto clásico, pero definitivamente me he metido a muchos más torneos en otros ritmos. Ok, ok. Suena muy bien. De todos los torneos que has ido, incluso antes de que lo dejaras, ¿cuál ha sido el que más recuerdas y por qué? Mm, qué interesante. La verdad es que recuerdo bastantes de mis torneos, como que cada uno es una anécdota diferente. Ajá. Eh, pero uno que es muy notable Ajá. y la verdad es que creo que es como de las anécdotas que más me gusta contar es eh, justamente lo que te decía de la altura, ¿no? Y de lo de las fotos, era porque hubo un torneo donde yo ya estaba, era la categoría antes de la última, digamos, o sea, Ajá. antes de que me subieran a la última categoría, yo tenía que justamente ganar ese torneo para que me subieran a la siguiente. Ajá. Pero entre los participantes, pues, digo, ya me conocían los demás. Sí. Yo realmente no los conocía porque, pues, no eran de mi edad y así. Yo iba, jugaba y me iba. Ok. Pero en eso llegan unos niños, ¿no? Bueno, eran más grandes que yo, pero llegan conmigo. Yo estaba sentado con mi mamá esperando a la siguiente ronda. Ajá. Y me dicen, oye, ¿qué crees que te va a tocar jugar contra el mastodonte? Así le dicen. Ok. Porque era un vato que
no sé, a lo mejor medía 1,80, ¿no? Pero pues para... En ese entonces. En ese entonces era bastante, ¿no? Además Sí. era grande y estaba de que fornido, ¿no? Ajá. Y yo de, ok. Y pues ya, ¿no? O sea, como que me acuerdo mucho de ese momento. Mi mamá se acuerda también mucho de ese momento que llegaron con nosotros a decirnos eso. Y justamente era, creo que la penúltima ronda. Y ya jugué contra él. Gané esa partida. Después jugué la última ronda, la gano. Y entonces en la clasificatoria final yo quedo en primer lugar. Ajá. El segundo lugar era justamente el mastodonte. Y Ok. tercer lugar también era un vato, tal vez no tan alto como el mastodonte, pero bastante Alto. alto, Ya. mínimo para mí. Y entonces se ve Ajá. muy chistoso porque pues el primer lugar está en el centro, Sí. ¿no? Entonces se ve la diferencia de alturas. Ok. Y era como, para mí era muy chistoso, ¿no? Como de, pues estarán muy grandes, Sí. pero sobre el tablero no tanto. Ok, ok. Muy buena. Ya. Y supongo que también tiene la foto. Creo que sí, digo, tendría que preguntarle a mi Ah, mamá ok. realmente, Ya. pero era muy chistoso, Sí, ¿no? sí, estuviera bueno verla y también ponerla en los reels para que la gente vea en realidad Voy a tratar de conseguirla. cómo fue, pero sí es una gran anécdota. En algún punto de tu vida, digo, supongo que cuando lo dejaste en primero secundaria, pues lo querías ya no saber nada de eso, pero ya cuando regresaste, como alguna vez pasó por tu cabeza hacerte profesional o tratar de intentarlo. Bueno, creo que depende de lo que definas como profesional. Creo Ajá, que ser titulado, por ejemplo, lo que a lo mejor alguien definiría, eh, es complicado, pero no imposible, sobre todo los primeros títulos. ujú, Eh, y en algún momento sí he dicho como de, pues estaría bien, ¿no? Un título sobre todo para que, por ejemplo, cuando estaba siendo streamer de ajedrez y así, para que te tomen más en serio, claro. ¿no? Pero realmente nunca es algo a lo que he dicho, le voy a dedicar el 100% de mi tiempo a conseguir este objetivo. Ok, No es algo que diga, me define el tener un título. Realmente ya. creo que incluso, no sé, alguien que pueda dar clases o que pueda vivir de otras cosas que tengan que ver con el ajedrez, pues sigue Ajá. siendo profesional del ajedrez, Ok, ¿no? no necesitas Solo, el título, pues. ajá, sí, digo, solamente es como algo distinto, ¿no? Es Ya. a qué le estás dedicando el 100% de ese tiempo. Ajá. ¿Y si pensaste en dedicarte al ajedrez? Muy brevemente, realmente creo que no, mínimo aquí en México no tenemos como la infraestructura como para eso, y también no me veía haciendo eso de el 100% de mi tiempo. O sea, sí me considero un ajedrecista, pero me gusta mucho, como te digo, o sea, me gusta mucho más ver otras cosas también, Ajá. meterle a otras pasiones, incluso programar, incluso otras cosas que sí he dicho como de esto sí lo haría todo el tiempo. Ok. Y creo que es una presión, ¿no? También si pones quiero ser profesional Ajá. y quiero tener un título en el ajedrez, te estás metiendo una presión Sí. en vez de solamente disfrutar de estar jugando el ajedrez porque te gusta, porque te apasiona, porque quieres hacer la siguiente jugada que digas, Sí. o sea, cuando la ves sobre el tablero contra alguien, que digas como, wow, se me ocurrió esto, calculé esto, Ajá. y que te puedas impresionar a ti mismo con eso, ¿no? De la otra manera es una responsabilidad hacerlo. Sí. Sí, 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 casi como una obligación, ¿no? A cierto punto, porque pues ya tu vida literalmente depende de ello, ¿no? Sí. Sí, creo que es algo como que normal que pasa con los hobbies, ¿no? O sea, ya sea el ajedrez o deportes, baile, ¿no? Esas veces que quieres dar el salto profesional, pues implica casi separarte tal vez el punto original por el que empezaste, ¿no? Que lo hacías porque te gustaba y simplemente disfrutabas. Ahora se vuelve, pues, como dices, ¿no? La responsabilidad y decir, a esto ya voy a dedicarme toda mi vida, no es mi trabajo, básicamente. Sí. Ok, interesante. Y para alguien, digo, supongo que tal vez esa decisión lo toman
es difícil, ¿no? Pues mientras más chiquito estés y puedas decir de que esto es lo que quieras hacer, obviamente te va a ir mucho mejor, ¿no? Claro. ¿Tú qué le aconsejarías? Tal vez, pues los niños obviamente no saben, ¿no? Todo lo que requiere, pero, por ejemplo, un papá de alguien, de un niño que podría convertirse en alguien así, ¿qué tienes que decir al respecto? Creo que, primero que nada, definitivamente tiene que tener la obsesión para ello. Ujú. Creo que en general cuando juegas ajedrez, si no tienes la obsesión de estar juegue y juegue y juegue y también de que viendo posiciones y viendo otras posiciones y luego incluso en tu mente estás una y otra vez dándole, Sí, si no tienes esa obsesión realmente tampoco hay por qué forzarlo, ¿no? ya, Pero si sí tienes esa como obsesión, creo que lo mejor para hacerte profesional es irle dedicando realmente el tiempo que sí le puedes dar, pero la consistencia. O sea, creo que la consistencia sí le puede vencer en cualquier momento a el que sean 8 horas, 4 horas de tiempo, pero que te vayas a quemar ya. en menos tiempo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces creo que... Y te das cuenta, ¿no? Porque gente que lo ha seguido jugando de poquito en poquito durante toda Ujú. su vida puede ser mucho mejor que alguien que a lo mejor lo jugó durante, no sé, unos 5 años, así muy intenso, y Tope. después se quemaron, que le pasa a mucha gente, como me pasó a mí, Sí, como, o sea, le ha pasado a mucha gente, y después lo dejas y ya cuando lo tratas de volver, o sea, digo, yo soy afortunado de que a mí me pasara lo contrario, que cuando volví con todo, pero ajá. hay mucha gente que cuando vuelve realmente ya es más light, ¿no? O sea, como que ya no quieren volver a ese ciclo que les hizo sentir mal, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Entonces creo que sí, es más que nada de que ser muy consistente. Hoy en día hay muchos recursos muy buenos, puedes jugar en línea, puedes estar jugando diferentes tiempos, Ujú. puedes estar analizando, ya tienes los motores. Entonces creo que es mucho más fácil hoy en día que te vuelvas alguien bueno y sobre todo por ejemplo, aquí en México que a lo mejor no hay la cantidad de grandes maestros como en India, ¿no? O en Ajá. Estados Unidos, en Rusia, pues tienes una gran oportunidad de tú ser sí el siguiente en Ya. convertirte justo aquí, ¿no? Sí, como Eh, sobresalir en el país, ¿no? exacto, exacto. Ya. Digo, obviamente vas a necesitar de que ir a otros lugares, pero Sí. es un poco, cuando ya estás obsesionado con algo que amas tanto, dices, es lo de Sí, menos. no, 100%. Sí, también creo que, por ejemplo, eso de que haya más grandes maestros en otros países y en otros lugares del mundo, al final de cuentas, pues sí te hace tal vez sobresalir aquí localmente, ¿no? Pero al mismo tiempo te impide, pues, agarrar más nivel, ¿no? Porque, pues, si nada más estás jugando aquí con gente que no es tan buena en comparación de otros lugares, pues tu nivel está topado, ¿no? Y mientras más conozcas como que o estés más expuesto, como tú dijiste, ¿no? Que te subían de liga porque pues a todos ya les ganabas, no vas a tener la oportunidad realmente como trascender más allá, ¿no? Sí, o sea, definitivamente tal vez tienes algo topado aquí, pero créeme que de cualquier manera, o sea, hay muchos jugadores muy buenos, hay Ujú. maneras de jugar o de organizar matches con gente en otros países, o Sí, sea, digo, más hoy en día, claro, claro. de ir a abiertos en otros países cada vez es mucho más sencillo. Sí, Incluso, por ejemplo, recientemente dos grandes maestros peruanos se nacionalizaron mexicanos, o bueno, cambiaron a la ah, bandera sí, mexicana, entonces van a estar jugando más eventos aquí en México. wow, Entonces, o sea, cada vez sí hay más oportunidades ok, y le están invirtiendo más al ajedrez en México, entonces justamente ahorita es como el mejor momento para, de hecho, sí, intentarlo, ¿no? ya, ok, no sabía eso, qué bueno que lo mencionas para los que nos están viendo que tienen ese bichito, esa espinita, igual obviamente pues siento que va más orientado a gente de menor edad, ¿no? O sea, más jóvenes, como incluso primaria, secundaria todavía, ¿no? Sí, digo, no es imposible, ¿no? Ajá, Definitivamente, si lo inicias tarde, a lo mejor dices como, es que pues nunca voy a hacer lo que alguien que inició desde muy pequeño. ajá. Es cierto que va a costar mucho más, pero definitivamente no es imposible, ¿no? Digo, Mm, eh, o sea, creo que lo bueno
es que pues no requieres, por ejemplo, de una condición física, ¿no? Como otros deportes que si no iniciaste desde muy pequeño, no tienes los reflejos, no tienes el instinto, Sí. pero tal vez sí requieres de una habilidad mental, pero esa pues va a depender de ti de desarrollarla. Puede ser que cueste un poquito más, pero definitivamente creo que sí es posible. Ok. Entonces es más fácil sobreponerse a comparación de otras disciplinas, dices, ¿no? Sobre todo si empiezas después. Creo que sí, ¿no? O sea, al final del día puedes estar entrenando tu cerebro tal vez un poquito más fácil que si no habías entrenado nada físicamente y de repente ya a tus 20 años quieres empezar a entrenar físicamente, tu cuerpo tal vez te va a costar un poco más, ¿no? Sí. Entonces sí va a ser diferente digo, al final el cerebro también lo tienes que entrenar, pero va a ser un poquito más sencillo que lo que sería físicamente. Digo, también, obvio, depende de la capacidad de cada quien, ¿no? Porque a veces a ciertas personas pues, se le va a hacer más fácil desarrollarse físicamente, ¿no? Siento que a ver, podríamos estar sesgados. Bueno, podría ser cierto, pero creo que en general, o sea, sabes de que físicamente va a ser más difícil que intelectualmente, ¿no? Ya, sí. Realmente no creo que alguien tenga una limitante de jugar ajedrez, sino todo lo contrario. Ok, ¿crees que cualquier persona puede jugar ajedrez? Creo que sí, o sea, cualquier persona podría, o sea, ¿sabes? Si se lo propone. Sí, porque realmente tú vas a depender de tu inteligencia y creo que es algo que puedes seguir desarrollando y que no vas a estar yendo tal vez así como hacia atrás, o sería muy raro el caso, a lo mejor lo hay, no lo sé. Pero realmente tú vas a seguir siempre aprendiendo, ¿no? Siempre Sí. vas a seguir, tal vez si empiezas a leer más, ¿no? Empiezas a reconocer más cosas, ¿no? Claro. Siempre vas tratando de estimularte intelectualmente, entonces creo que por ende sí cualquier persona podría tomar el ajedrez y volverse buena conforme a la práctica. El problema es que mucha gente no llega a esa práctica. Claro, sí es lo más importante, ¿no? Al final de cuentas la práctica, más que te guste, tengas talento, seas inteligente, al final si no practicas... Sí, la constancia. Muy bien. Y ya para cerrar este tema, ¿crees que, bueno, puede ser la pregunta personal, ¿no? Si tú le enseñarías a tus hijos desde muy temprano ajedrez y crees que eso sea bueno en general, como que exponerlos a muy temprana edad como para igual que les vaya mejor. Yo creo que a mí me encantaría enseñarles a mis hijos, pero definitivamente sería algo o sea, yo les daría, digamos, como esa pequeña introducción. Si les gusta, yo les seguiría enseñando más, pero no se los forzaría, ¿no? O sea, Claro. si es algo que no le está interesando, ¿sabes qué? Me gusta más patear un balón, te gusta más patear un balón, ¿sabes? O sea, tampoco creo que sea algo que tienes que forzar. Porque nuevamente, o sea, si no vas a tener de que esa obsesión, si no te está gustando, pues realmente, incluso a mí gustándome lo dejé, entonces no quiero pensar en alguien que no le guste y que se lo forcen, pues es todavía peor, ¿no? Entonces, definitivamente, si es que algún día tengo hijos, les voy a enseñar, por ejemplo, primero el juego, ver si les interesa, si les da curiosidad. Si les da curiosidad, a lo mejor les enseño cómo se mueven las piezas, igual nuevamente desde muy temprano, cómo se mueven. Si les sigue dando curiosidad y demás, pues los voy a seguir llevando y dándoles tal vez como más cosas, tal vez ni siquiera yo sea la persona correcta, ¿no? Con unas clases, ¿no? Demás. Sí. Pero sí es algo que a mí me gustaría como compartir con ellos. Ya. Sí, tiene sentido y también estoy de acuerdo, ¿no? Es bueno como que saber que existe, pero pues ya la decisión recae en la otra persona, no en ti. Porque también hay casos, ¿no? De pues personas que se han hecho muy buenas a la fuerza, ¿no? Hay casos y hay casos muy famosos, incluso en el ajedrez de México, sí, que se sabe, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no creo que esté divertido en ese plan, ¿no? Claro, no siento que al final tú como papá empiezas a vivir su vida como si fuera la tuya, ¿no? Sí. Como que intentas tener otra oportunidad, no sé. Y eso pues ya... No quiero decir que está mal,
pero es como que un poco amoral o, ¿sabes? Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Realmente Mm. ellos tienen que vivir sus propios sueños. Si no es su sueño, no. O sea, tú puedes darles tal vez las herramientas y si deciden que sí es su sueño, tú les vas a dar todos, pero si no lo es, no les vas a imponer ese sueño, ¿no? Sí, 100%. Muy bien. Pues con esto cerramos la parte del ajedrez. Duramos algo de tiempo, la verdad. Lo esperaba por todo lo que representa para ti. Pero ahora cuéntame, bueno, también todavía podemos hablar de, no hablamos de Twitch. ¿Cómo estuvo eso? A ver, sí, porque dijiste que eras streamer, entonces, que pues ya me habías platicado. Básicamente, eh, a ver, inició la pandemia y mi mejor amigo y yo, pues empezamos en vez de jugar matches en presencial entre nosotros, empezamos a jugar 24/7 en línea entre nosotros, ¿no? Ajá. O tal vez a veces ya no entre nosotros, jugamos también que torneos en las plataformas, ¿no? Nos metíamos aquí, nos metíamos allá, nos poníamos Sí. a jugar, a hacer puzzles, a subir nuestro nivel. Y pues, ¿qué es lo que sucedió? Que llegó un punto donde yo le dije, pues, ¿sabes qué? Llevamos haciendo esto de que todo el tiempo. Sí. Y yo ya tenía esta espinita de quiero hacer contenido, quiero Ok. hacer como streams, no sé, me Ok. daba curiosidad. O sea, era más que nada esa como curiosidad de transmitir. Y le Ajá. dije, oye, pues ya lo hacemos de cualquier manera, ¿qué te parece si hacemos esto mismo que ya tenemos, pero en una transmisión y vemos qué onda? Y pues así inició realmente, o sea, Yeah. las primeras transmisiones de que lo anunciamos ahí en nuestros Instagrams cada Claro. uno, ¿no? No iba nadie, o sea, Sí. ahí veías los 0 viewers. Ajá. Pero de cualquier manera era algo que hacíamos, o sea, de que de cualquier manera íbamos a jugar esos juegos de ajedrez. Sí. Entonces, y normalmente cuando estábamos jugando y así estábamos de que en llamada, porque nuevamente era la pandemia. Sí. Entonces, de cualquier manera íbamos a estar haciendo esas dos cosas, nada más fue ponerlo en una transmisión. Y poco a poco se iban metiendo gente, primero a lo mejor fueron con maestros justamente de esta liga interescolar, ¿no? Que se metían, que invitaban a sus alumnos, que les decían, métanse a jugar contra ellos. Ajá. Y poco a poco fue creciendo no, o sea, no te diría que así a un nivel abismal. Millones. Porque para nada, pero no, o sea, para nosotros era, si nos veían 2 personas durante todo el tiempo que lo estuvimos haciendo, también hubiera sido un proyecto bueno, pero que nos vieran ya después de que 15 personas constantemente, Ajá. era para nosotros, wow, o sea, la barra que teníamos era muy baja. Ya, sí, entiendo. Y creo que lo que más nos sorprendió de ese proyecto fue las puertas que nos abrió. Por ejemplo, muchos torneos que nos invitaban, gente de fuera que nos decía, oye, que voy a tener un torneo, ¿qué te parece si lo transmites y demás? Y pues jugábamos su torneo y lo transmitíamos, le dábamos publicidad a ellos, nos dábamos de que publicidad a nosotros. Estaba muy divertido, ¿no? También incluso cuando llegamos a ser casters para torneos de ajedrez tal cual de universidades. Ajá. Fue algo que no nos esperábamos, que de repente alguien nos dijera, oye, les tengo una propuesta de un proyecto. Ajá. Y resulta que de casters en México, o sea, porque consideraron a gente de la altura del maestro Fide Luisón, del maestro Fide La Morsa, o sea, de gente de gran calibre. Y de repente nos dijeron, pero también los consideramos ustedes y decimos que ustedes hacen buena dupla, o sea, porque ya ustedes están haciendo esto. Ajá. Y los queremos a ustedes casteando nuestro torneo. Fue raro en su momento, pero fue muy padre, ¿no? Como recibir esa invitación a través de que pues estábamos ahí a diario en Twitch y así nos conocieron. Ok, entonces para los que no sabían, los que nos están viendo, Luis es comentarista profesional, o llegó a ser comentarista profesional de ajedrez. Es una etapa de su carrera profesional. Ok. Sí.
Entonces se empezó a ir bien, las invitaban y así, después, ¿qué pasó? ¿En qué terminó el proyecto? Básicamente, una vez que se acaba la pandemia y que se empieza a regresar a la normalidad, pues, ¿qué es lo que sucede? Que ya empezamos a tener que volver a las clases presenciales, ya empezamos a tener que empezar a buscar empleo y demás. La vida de adulto. Sí, básicamente la vida de adulto. Y entonces ya no encajaban nuestros horarios de mi mejor amigo y mío, entonces decidimos que, pues, no decimos como que nunca vamos a volver a transmitir porque no lo sabemos, pero mientras no se dé el horario, pues realmente va a ser muy complicado que volvamos a eso. Entonces ahí fue donde quedó realmente. Ya, ok. ¿Y no consideraste en algún punto no estudiar? Yo creo que sí, ¿no? Creo que lo hubiera considerado antes por volverme ajedrecista profesional, como decías, Ajá. que por transmitir. O sea, transmitir realmente siempre me ha gustado, bueno, desde ese momento que lo comencé me ha Ajá. gustado bastante, pero no lo hubiera considerado la carrera que quería para después, ¿no? O sea, para seguir viviendo de eso. Ya. Entonces no es de las cosas que harías todo el tiempo, básicamente. No como mi trabajo principal, o sea, realmente cuando decidí estudiar robótica y así, dije, pues quiero aprender, o sea, quiero sí terminar de aprender esto. Y por ejemplo, ahorita trabajando, digo, como realmente me gusta mucho estar programando y estar, pues sí, o sea, como, pues sí, básicamente programando todo el día. Entonces, es algo que sí haría en mis tiempos libres, pero no como algo principal, digamos. Ok, ok. Bueno, pues esa fue tu etapa de Twitch. Esa fue mi etapa. De streamer. Entonces, Al menos por ahora sí. sí, puede que regrese. Es probable que regrese, no a transmitir ajedrez, pero sí ya estoy ahí Ok. tentando las aguas de regresar a Ok. transmitir próximamente. Otras cosas. Sí, ya sería por mi cuenta Ajá. todo y sí, ya Bueno, está en proceso ok. ahí. Ahí queda. Entonces, eso al final te voy a preguntar como algo relacionado y supongo que pues después podemos hablar de eso Ujú, ya. Como que el enfoque al final es como si te entrevisto después ujú. de que te preguntaría, sí, supongo que te preguntaría obviamente de eso, pero bueno, qué bueno que nos dices. Y ahora ya pasando a, pues lo mencionaste, ¿no? Pasó la pandemia, pasó Twitch, estudiaste robótica. Correcto. ¿Por qué? Realmente yo cuando empecé a programar en prepa, En prepa, ¿no? dije, me voy a dedicar a esto. O sea, desde la primera clase que tomé de programación, y yo creo que incluso desde un poco antes, porque siempre me había dado curiosidad cómo hacer sitios web, cómo hacer videojuegos. Ajá. Desde ese entonces dije, a esto me voy a dedicar. O sea, yo ya sé que esto voy a hacer con mi vida, no sé en qué dimensión, ¿no? O sea, a lo mejor va a ser a veces como solamente un programador, a veces va a ser con algo relacionado a tecnología, pero yo sé que mi vida se va a revolver alrededor de esto. Ajá. Y entonces, como yo ya estaba tan seguro, yo originalmente me inscribí tal cual como a la carrera de computación, ¿no? Ujú. Eh, pero me estaba aburriendo mucho el primer año y realmente lo veía un poco también como innecesaria la carrera, o sea, decía como, bueno, es que realmente nada más quiero el título por tener el título, porque te lo piden, ¿no? Para Ajá. tener trabajo, te piden el título y mis papás quieren que saque el título. Entonces, como estaba tan aburrido, dije, pues, ¿qué hago, no? O sea, porque esto, o sea, sé que es lo que me gusta, pero es que o sea, yo ya consideraba, por ejemplo, las clases de programación así como lo básico, o sea, esas que ya estás viendo en la carrera, pues decía, no me satisfacen lo suficiente. Entonces, hubo un momento cuando tuvimos una clase de Internet of Things, donde empezamos a ver más cosas también relacionadas con el hardware, ¿no? Ajá. Y así fue como cambió mi idea. Dije, ¿sabes qué? No voy a seguir estudiando esta carrera de programación donde sé que probablemente me iría muy bien, pero me aburriría. Ajá. Me voy a ir a robótica donde no conozco tanto
donde me va a costar más la parte de matemáticas, donde va a ser un reto mucho más grande, pero que definitivamente voy a aprovechar este tiempo estudiando a comparación de estar en computación. Okay. Y así fue como me cambié de una a otra y terminé estudiando robótica. Ajá, ya. ¿Y cómo fue ese cambio, digo, para tus papás? Pues creo que realmente lo entendieron, sobre todo porque fue justo en el momento cuando era como se acaba el tronco común de las carreras y ya te vas como a la que sigue. Les hizo sentido porque se los expliqué de esa misma manera de, a ver, es que me estoy aburriendo en computación, quiero aprender de robótica, porque así ahí realmente voy a aprender. Y me dijeron, no, pues está bien, tú sabes a lo que tú te quieres dedicar, tú sabes qué onda contigo, pues si tomas esa decisión, nada más tú vives con esa decisión, ¿no? Y pues sí. Ya, entonces supongo que no te llevó a perder nada de tiempo ese cambio, pues. O sea, no te atrasaste ni nada. Técnicamente sí tuve que hacer una materia extra porque de la última clase del tronco común ya era como específica de la carrera. Sí, no sé por qué hicieron eso, pero hicieron eso. Entonces sí tuve que retomar una carrera una materia que no había tomado en ese último semestre. Pero fue nada más una materia y fue después de eso pues ya continuar con la carrera como si no hubiera perdido nada realmente. Ok. ¿Y por qué te estaba aburriendo? O sea, ¿ya conocías todo lo que te estaban enseñando? No diría que ya conocía todo, pero por ejemplo nos daban un tema, ¿no? La primera clase de programación orientada a objetos. Y el profesor decía, bueno, les voy a dejar estas 5 tareas para que estudien y así, pero tienen de que prácticamente todo el semestre, ¿no? O sea, para hacerlo, porque vamos a ir viendo paulatinamente. Yo a los 2 días ya las tenía hechas. O sea, me pico tanto en las cosas que yo ya las quería sacar y se me daba con mucha facilidad eso. Entonces dije, voy a estar haciendo sitios web que ya he hecho freelancing, que ya he hecho cosas. Voy a hacer videojuegos en la carrera que nuevamente ya he hecho, ya he tenido como esa aventura haciendo como un videojuego. Entonces, como que las materias que dije voy a ver a lo largo de la carrera, muchas de esas yo ya me he metido por cursos aparte por mi cuenta porque me gusta bastante. Y entonces me voy a aburrir, o sea, porque el primer día va a ser como de, ok, me enseñaste una nueva cosa, pero yo me meto y trato de sacar más cosas. Ya, entonces ahí sí tienes mucha más obsesión, como dijiste. Sí, me pasa mucho que me obsesiono. Ya. Ok, entonces tú llegaste a la carrera ya sabiendo un chorro de cosas de programación, básicamente. Sabiendo, por ejemplo, sí diría que el último año me hizo darme cuenta, o sea, el último año de mi carrera, ya cuando estaba entrevistando y así, me hizo darme cuenta que a lo mejor no sabía tanto como yo creía. Pero definitivamente sí pensaba que sabía de que muchas de las cosas. Y con todo ese último año que me hizo darme cuenta, me hizo que, pues obviamente me obsesionara en esas cosas que no sabía y llenar esos vacíos a lo mejor que podía tener. Ya. Oye, ayer que estuve investigando relacionado a este tema de la programación, encontré tu Twitter. Y vi que empezaste haciendo el Coding Challenge de los 100 días. Sí. ¿En ese punto ya has empezado la carrera o todavía no? No, todavía estaba en prepa. Ok. ¿Y qué te llevó a hacer eso? Creo que es parte de como estas cosas que hacía, te digo, como que si no me aburro. Cuando empecé en prepa a hacer como la parte de programación y así, era como sacar un proyecto, sacar otro, sitio web, ya sabes, o sea, como que empiezas a tener muchas cosas como medio sin sentido. Y entonces era también un poco para darle un poco de orden a sí hacerlo todo, pero de irlo haciendo también un poco paulatino, porque si no sabía que también me iba a quemar demasiado. Entonces, el hecho de que tuviera que tuitear una vez al día que había programado, pues me hizo también como
planearlo también un poquito más, porque así era más fácil saber, ok, este día voy a hacer tales cosas porque quiero tuitear esto, ¿no? Ya. Entonces me tranquilizaba un poquito. Ya, ya. Pero para los que no saben, ese Coding Challenge son 100 días seguidos de estar programando, ¿no? Diario. Sí. Ok. ¿Y lo recomendarías hacerlo para las personas que son nuevas? Definitivamente si quieres aprender a programar, creo que es algo muy bueno. Nuevamente más que nada es la constancia de que sabes que todos los días vas a estar haciéndolo. Ujú. Y lo más importante es que vas a estar decidiendo tú qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, porque hay personas que dicen, pues me voy a sacar 100 proyectos diferentes. Yo creo que eso no es como tan normal. Yo creo que muchas veces es más como, ok, durante los siguientes 100 días voy a seguir aprendiendo y vas aprendiendo de qué cosas nuevas. Vas a sacar a lo mejor varios cursos a lo largo de esos 100 días, Ujú. pero es un poco el ir aprendiendo como cada vez nuevas cosas, ¿no? O Sí. sea, porque por ejemplo, a veces lo que pasaba también es un curso de cómo hacer sitios web, perfecto, ya sabes hacer sitios web. Otro curso de hacer sitios web, entonces volvías a la base de Sí. cómo hacerlo y entonces era como, ¿por qué estoy volviendo a la base? Ajá. Entonces es como tienes que ir como progresando, a hacer nuevas cosas, nuevos proyectos. Ujú. Pero entonces, si lo vas tuiteando, o tal vez no ni siquiera tiene que ser necesario de que hacer un tweet, ¿no? Pero Público, ¿no? Ajá. mientras vayas teniendo como en cuenta que sí vas progresando, Sí. de primero, ok, primero aprendí a hacer el Hola Mundo, después aprendí este otro nuevo tema, luego aprendí ya tal vez de clases, luego aprendí tal vez de estos, o sea, cada vez te vas metiendo, Ujú. y vas siendo consciente de eso, vas a ir mejorando, inevitablemente, o sea, porque tú solito te vas a forzar a, quiero tener este blog tal vez de cosas que he hecho, esta lista, ¿no? Ajá. Y entonces inevitablemente vas a mejorar. Ya, ok. Entonces sí sirve. Sí sirve. Sí. Y también, pues está esa parte, ¿no? Que puedas adaptarla de acuerdo a tus intereses, lo que te gusta hacer. La programación es muy amplia, ¿no? Entonces, Sí, pues dependiendo de lo que a ti te mueva, lo que a ti te pueda obsesionar, pues también, digo, pues están videojuegos, aplicaciones móviles, web, está el blockchain, está inteligencia artificial, hay demasiadas cosas, ¿no? sí. Entonces, pues esa parte se me hace muy interesante. ¿Lo intentaste hacer una segunda ocasión? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Ve, es que siempre creo que, como te dije, he estado atraído como a la creación de contenido y por esto que también la primera vez que lo hice como que me gustó bastante. Ujú. La segunda vez también ya tenía como muchas otras cosas que tenían que ver un poco con justamente como creación de contenido que tomaron precedencia sobre la de coding. Porque lo tal vez como más triste para ese streak es que sí sé como, o sea, de que prácticamente toda la prepa, toda la universidad estuve programando a diario. Ok, ajá. Entonces sí hice, digamos, esos 100 días, pero realmente ya estaba enfocado en otras cosas y como que ya Ah, ok. quería hacer contenido de una manera diferente. Ya no me Ajá, estaba gustando tanto como estaba haciendo a través de tweets. ajá. Me gustó más, por ejemplo, cuando empecé con el streaming o, por ejemplo, incluso a lo mejor en ese momento no habían tanto como TikToks o Reels, pero era tal vez como stories, cosas de ese estilo. O sea, como que Ya. fue cambiando y entonces esa segunda vez la verdad es que me empezó más que nada, entonces Ujú. ya no lo sentía tan agradable Ah, ok, ya. hacerlo. Ya, ya. Pues lo seguiste haciendo, pues nada más. No tuiteaste. Sí, y digo, ya no le tomé realmente tanto en cuenta, o sea, como que realmente sí medio lo dejaba de lado, pero nuevamente todo ese tiempo estuve de que programando también, o sea, de que por los trabajos que he tenido ha sido básicamente que he tenido que estar programando de que a diario o cuando Ujú. hacía freelancing o cuando estaba haciendo un curso, o sea, de que siempre he Ya. estado, excepto por literalmente el año pasado, en 2023, que fue un mes que dejé de programar, que fue entre que me dieron mi oferta aquí y que me vine aquí a Guadalajara. Ajá. Ha sido el único mes que no he programado así nada. Ok. Decidiste descansar, supongo. Sí, dije, me voy a tomar un Sí. descanso, un mes para jugar videojuegos, Ajá. para relajarme, hacer todos mis pendientes allá en Ciudad de México Sí. y ya venirme acá a lo bueno. Ok, ok.
bastante bueno. Muy bien. Y ahora, ya pasando pues más... Bueno, no, mencionaste que hiciste freelance, eso fue desde prepa entonces. Sí. ¿Y cómo estuvo que empezaste? Fueron como 3 proyectos en total, pero básicamente fue de personas que querían como su sitio web y así, y siempre me ha gustado web por alguna razón, Ujú, o no sé si siempre ha sido como lo que se me ha facilitado, ujú, pero pues básicamente fue eso, que acordábamos y entonces fue desde la parte de hacer un diseño, ver qué cosas querían, ¿no? ujú. Hubo unos más fáciles, ¿no? Que eran nada más como una especie como sitio estático, Sí, y habían otras personas que sí querían su blog completo, ¿no? O ya. que querían incluso de que conectarlo con un e-commerce. Ujú, Entonces fueron nuevamente 3 proyectos básicamente de ajá. freelancing que sí tuve a partir de, creo que segundo año de prepa, que Guau. comencé a hacer esos proyectos, y digo, fue a lo largo de eso y de universidad. Ajá. No me acuerdo exactamente las fechas de cada uno, pero sí fueron esos 3 proyectos, estuvieron divertidos. Ya. ¿Y qué aprendiste de hacer freelancing? La verdad es que creo que no los aproveché tanto como hubiera podido. Me concentraba mucho en ser muy técnico, muy exacto en lo que tenía que ser, más que en experimentar, ¿no? O sea, más que en a lo mejor mejorar las prácticas, era más que nada como sacar el proyecto en ese entonces, Ajá. eh, y, y que se viera como se tenía que ver, pero no tanto en a lo mejor ver cuestiones de funcionalidad, ver cuestiones ahora incluso como de que realmente todo esté funcionando, que el performance, ¿no? Ujú, Entonces, evidentemente sí aprendí bastante con cada uno, sobre todo primero fue como, el primero que sí fue como un sitio estático, pues fue, ok, vamos a hacer desde un inicio del sitio estático, subirlo primero a un servidor, ¿no? Cómo funciona toda ajá. esa parte. Y ya después en el siguiente, lo siguiente que aprendí fue, ahora vamos a ver cómo se hace un blog. Y en el siguiente, cómo se conecta con un e-commerce, ¿no? Entonces fueron como Ya. progresivos, ¿no? Sí. El cómo vas haciendo como diferentes cosas. Ujú. Y creo que sí, o sea, como que fueron tal vez un poco más básicos, pero la verdad es que me gustaron bastante en su Ujú. momento. No, y supongo que te sirvieron bastante, ¿no? Para tus habilidades de programación. Bueno, esperemos, ¿no? Si no, Pues yo creo. si no, no estaríamos ahorita donde Pues sí, estamos. pues sí, pues sí. Muy bien, pues ahí está para tus aprendizajes para los que alguna vez se quieran meter a hacer freelancing. Ahora, pues ya pasando el tema, bueno, me gustaría saber si estudiaste robótica, ¿por qué decidiste dedicarte otra vez a la computación? Creo que de una u otra manera sí sabía que iba a terminar haciendo programación. Ok. Eh, y digo, creo que estudiar robótica era también un poco levantar la mano a ver si de casualidad entraba, digamos, más de lleno al mundo de la robótica, Ujú. pero nunca me he considerado, o mínimo durante los años de la carrera, no consideré como que realmente fuera ese, como hacia donde me iba a dedicar finalmente. Ya. Me gusta bastante, o sea, a la fecha todavía me gusta estar ahí y tener las herramientas y o sea, bueno, desde un Arduino hasta cosas mucho más complicadas. Ajá. Eh, pero no lo veía tan viable como en sí como mi carrera hacia después. Me gusta mucho nuevamente estar programando, incluso durante la parte de que estábamos en robótica, Ujú. quien más se dedicaba a programar, digamos, en los equipos que hacíamos, ¿no? Ujú. Siempre era yo ese integrante que normalmente juntaba ya las dos partes, ¿no? O Ok. sea, que ya hacía la parte de programación. Ajá. Entonces sí, realmente pues fue el último semestre meterme de lleno de nuevo a la programación, a lo que me faltaba, Ujú. para sí quedar justamente en dedicarme a ser programador. Ya, ok. Entonces hubo como un cambio ahí de prioridades. Pues diría que sí, ¿no? Porque realmente el último semestre ya estaba pensando en, ok, todo lo que aprendí de robótica pues lo voy a seguir teniendo, pero ya no estoy viendo algo más
a la industria de robótica, o sea, no me estoy metiendo a eso, me estoy metiendo más a, voy a ser un programador. Entonces me quiero meter de lleno a, vamos a hacer, ¿qué me falta, no? Y entonces fue cuando te digo que me di cuenta de, a lo mejor sí me faltan un par de cosas de programación que... De un cierto tipo, ¿no? Porque tal vez ya había hecho sitios web, pero ahora me faltaba tal vez la parte de algoritmos, ¿no? Cosas así en específico que necesitas para conseguir el trabajo de programador. Sí. Ok, va, muy bien. Pues entonces ya creo que en esa parte cerramos tu parte de la educación y ya empezaste tu carrera, ¿no? Igual llevamos hablando a casi 1 hora y media. Sí. Wow. Me gustaría pasar a la siguiente sección, una etapa, las secciones más conexión, ¿no? Como que conocer más tus valores, tu filosofía de vida, Ok. más lo que te ha llevado a lo que ya viviste, ¿no? Cómo lo has aplicado, cómo has decidido y cómo vives ahorita, ¿no? Entonces, al principio de esto son 10 preguntas, que son tus creencias, Ok. y básicamente son 10 temas diferentes y te voy a preguntar si crees en eso o no crees en eso. Ok. También es rápido, pero el chiste es como que tal vez de alguna de esas 10 poder como profundizar y decir, de esta vale la pena como que explicar, ¿sabes? Y decir por qué. Ok. Entonces, la primera son las almas gemelas. ¿Crees en las almas gemelas? No. ¿No? ¿Los fantasmas? No. ¿Los extraterrestres? Era todavía un poco más, pero creo que no. Igual, ¿no? Ok. ¿Crees en Dios? Sí. ¿La magia? No. ¿El amor a primera vista? Sí. ¿La astrología? No. ¿El karma? Mm, ese, o sea, es que creo que ese, no, sí, ¿no? O sea, Ok. no creo tal cual en algo que sea en sí el karma, pero sí creo que a lo mejor si haces cosas de una cierta manera, tiendes a que te pasen también cosas de esa misma cierta manera, ¿no? O sea, como que, creo que también Ya. como que tu propio ambiente te lo generas Tú solo. tú solo, Ya. ajá. Pero el karma como tal no, pues. Ajá, como tal, algo que sea el karma, no. Ya. Muy bien. ¿Crees en los milagros? Sí. ¿Crees en la suerte? No. No. Ok. ¿Y crees en el destino? Mm, como tal que algo esté escrito, no. Ujú. Pero que seas propenso a algo más, sí. Ok. Muy bien. Pues esas fueron todas. ¿Hay alguna que digas que valga la pena hablar? Tuviste un poco en el karma explicándolo, ¿no? Pero alguna de esas fueron 11 al final. Dirías como que esto sí lo tengo que explicar mejor. Eh, buena pregunta. Tal vez ya sea la del destino o por ejemplo como la del amor a primera vista, algo de Ajá. ese estilo. Porque dijiste que sí crees en el amor a primera vista, pero no crees en las almas gemelas. Correcto. ¿Cómo está eso? Eh, es que, a ver, no creo que exista tal cual una persona con la que estés destinada a estar por el resto de tu vida. Ajá. Creo que tú decides con quién, o sea, fuera de, por ejemplo, tu familia, o sea, hacia arriba ya sabes quiénes son, ¿no? O sea, Sí. no puedes cambiarla. Tus papás ya sabes quiénes son tus papás, tus hermanos ya sabes quiénes son tus hermanos, no, eso no lo puedes cambiar. Sí. Pero tú sí decides con quién vas a estar. Entonces, no creo que necesariamente existe una única persona con la que puedas pasar el resto de tu Ajá. vida. En cambio, o sea, el amor a primera vista definitivamente sí creo que puede suceder que tú estés a lo mejor en algún lugar y definitivamente suceda eso, más que nada el enamoramiento, tal vez a primera Ajá. vista, más que nada, Ya. eh, y que tú veas a una persona y digas, wow, con esa persona y Ujú. que te interese, ¿no? Que quieras saber más, que digas, esta persona, no sé qué tiene, a lo mejor ni siquiera dices como no es el estándar de belleza o no es
X, Ujú. pero hay algo en esa persona que te llama a ti Sí. y que tú dices, pues quiero pasar más tiempo con esa persona, quiero Ujú. conocerla, quiero ver Sí. más. Entonces, sí, por eso es que creo que, o sea, son dos cosas que creo diferente. Ok, sí. Sí, no es lo mismo, obviamente, ¿no? Ok. Pero crees, por ejemplo, obviamente, tal vez que no hay una persona, pero podrían haber muchas almas gemelas. Mm, creo que hay varias personas, a lo mejor con las que podrías compartir, o sea, tal vez diferentes sets de tu moral o de tus creencias, de Ajá. tus gustos, cosas así, y entonces te la vas a poder como pasar muy buen tiempo con esas personas Ujú. y vas a poder hacer clic realmente con esas personas, pero sí tal cual no creo que sea algo definido así como Ujú. alma gemela. Ya. Eso sí, no lo creo. Ya, ya, ya. Muy bien. Sí, tiene sentido. Y también creo un poco porque no creo que necesariamente todo sea... cuando se habla como de almas gemelas, a lo mejor lo piensas como, sobre todo como del amor, ¿no? Sí, Eh, como quién va a ser tu esposa, esposo, sí. ¿no? Y siento que muchas veces con quien vas a pasar el tiempo a lo mejor va a ser con un amigo, va a ser con, ya sabes, con alguien que consideras tu hermano, con alguien que Ujú. consideras muy cercano. Y muchas veces es que siento que lo que pasa es que las personas son por etapas, ¿no? O sea, hay etapas de la vida donde estás mucho con ciertas personas y de Ujú. repente cambias o las otras personas cambian y entonces vas y consigues nuevas personas. Ujú. Eh, Va a haber algunas que estén mucho más tiempo que otras, Sí. pero definitivamente no creo que sea como ya una y si arruinas esa oportunidad única, pues ya no existe, no. O sea, Ujú. hay varias personas con las que podrías pasar ese Ok, tiempo. ya. Sería muy triste, ¿no? Sí, sería un poco triste. Ya. De hecho, eso que mencionas de las personas y las etapas, no sé si has visto, hay una gráfica más o menos. Creo que se refiere más a los papás. Creo que es de Timo Urban. Ok. Tiene un TED Talk muy bueno. Pero es como que todo el tiempo que vas a pasar con tus papás en toda tu vida, pues ahorita que nosotros ya estamos trabajando fuera, eso ya lo pasaste, ¿no? O sea, ahorita ya, en comparación de todo lo que ya viviste con ellos, es un pedacito así de todo el pedazo, ¿no? Que ya pasaste. Entonces es interesante eso y cómo, pues, como dices, de que dependiendo de cuántos años tengas, en donde estés, pues vas a pasar más tiempo con otras personas y a veces hasta, pues con tus amigos, si de repente pues ya te casas y tienes una familia, pues ya también esa parte, ese tiempo, obviamente se va a disminuir increíblemente a comparación de lo que era antes, ¿no? Sí. Entonces, pues, al final van a ser etapas y si al final te casas, tienes una relación, tienes hijos, ese tiempo pues se va a cambiar a ellos casi al 100%, no diré al 100%, depende de ti, pero prácticamente la mayoría es eso. Entonces es algo importante a considerar. Ahora ya nos dijiste, bueno, hay algo más porque dijiste que no crees en el destino como tal, crees en Dios. ¿Crees que esas ideas se contraponen ¿Cómo? ¿A qué te refieres? al hecho de decir de que si hay un Dios, entonces significa que hay algo que externo a ti que puede controlar lo que está pasando y que sabe lo que va a pasar? Creo que definitivamente no piense que se contraponen, Ujú. sobre todo porque, precisamente porque creo en Dios y creo que existe un libre albedrío Ujú. y que entonces realmente sí estás tomando tus decisiones, sí hay algo superior, o al menos eso es como lo que creo. Ajá, Eh, pero no creo que sea algo así como que te esté controlando. ya, Y, y más bien es como un objetivo de descubrirte, o sea, durante el tiempo que vives, ujú. y eventualmente regresar. Regresar, ok, ok, Me gustaría pensarlo de esa forma. ya, regresar a este mundo otra vez, Eh, no sé cómo quieras definir el cielo en sí. como reencarnación más o... No, o sea, te digo, es como, sí, no sabría cómo definir el Ajá, cielo en sí, pero es como lo que quisiera creer que hay después, ¿no? De ya, que morimos. ok, ya, muy bien, qué bueno que nos clarificas eso porque sí,
Yo mismo he tenido como que ese debate en mí, es decir, o sea, el destino y lo que tú puedes escoger, lo que ya está escrito. Ujú. Entonces, es interesante y suma tu argumento. Ahora, ya pasando más a otro tema más, pues de los que te compartí y que también he querido introducir, Ujú. que son más como que actuales y que pueden aportar un poco más a nuestro contexto y en general pues a la sociedad, ¿no? Es este tema de, tú escogiste redes Ujú. sociales y salud mental. Correcto. ¿Tienes algún primer pensamiento, opinión al respecto? Creo que sí, creo que la razón que me hizo escoger este tema Ujú. en general es, creo que si le preguntas a cualquier persona, todos sabemos luego, tanto de los riesgos que hay no solamente en redes sociales, sino en internet, Ujú. eh, pero también sabemos de las bondades que tiene, ¿no? Claro, Y entonces creo que existe este shock que luego cualquier persona te podría nombrar tanto los pros y los contras, pues hace que obviamente haya también un tema de salud mental que tenemos que considerar muy fuertemente, ¿no? ujú, Porque, pues sí, o sea, tiene aspectos muy positivos claro, y que puedes tomarle mucha ventaja, pero también tiene aspectos muy negativos por los que luego la gente se va para mal, ¿no? O sea, claro. entonces creo que mi primer pensamiento es como tal, eh, siempre va a haber algo bueno y algo malo porque nunca va a poder existir de que una red social perfecta, creo que simplemente por cómo nos desarrollamos, cómo socialmente nos involucramos, Ujú, nunca va a haber algo que pueda ser perfecto, pero creo que mientras más pongamos, digamos, como el tema de salud mental sobre la mesa, más podemos dar como cuenta y podemos realmente llevar a un mejor uso, ¿no? ujú. De tales como de estas herramientas que pueden ser muy buenas. Ajá, no, sí estoy de acuerdo. Ahora, hablando de ti, ¿tú qué haces para cuidar tu salud mental? Hablando de redes sociales. Creo que lo primero es entender que la red social es nada más una pequeña parte Ujú, y que entender básicamente el por qué existen, ¿no? Porque cuando piensas en que te sirven para conectarte, dices, muy bueno, ¿no? sí, Pero si lo piensas en, ok, ahora quiero ver un cierto contenido, pero ese contenido a lo mejor es de personas muy fuertes, ¿no? O de modelos y demás, y ujú, entonces empiezas sin saberlo, a deprimirte o a estar de que infinitamente dándole scroll sí, y entonces te afectas, ¿no? Entonces, o sea, lo primero es saber para qué son y saber para qué las quieres realmente estar utilizando y si no, por qué las tienes, ¿no? O sea, ujú, si la estás utilizando nada más para estar viendo infinitamente, no siento que sea una buena razón, ¿no? claro, Definitivamente pueden tener, por ejemplo, si me dices, oye, es que lo utilizo para entretenimiento porque necesito o sea, unos 15 minutos de no pensar en nada y poder ver algo. Oye, ok, ujú, es muy válido, sí, pero que seas consciente de esos 15 minutos, sí, ¿no? No que vayas a terminar siendo 4 horas que perdiste ahí. claro, Porque no te das cuenta, pero sí te genera temas, ¿no? O sea, tal vez al principio no va a ser una adicción, luego porque un día hagas 4 horas de estar ahí. sí, Pero eventualmente sí pueden generar temas, te puede también, nuevamente, si estás viendo contenido que dices, a lo mejor es para motivarme, sí, pero también a lo mejor te hace sentir mal contigo mismo sí, por no estar en ese nivel. claro, Entonces, siento que nuevamente tienes que entender por qué lo usas ujú, y estarlo utilizando de esa manera. ya, muy bien. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo y espero que los que están bien escuchando puedan, pues, practicar lo que dijiste porque la verdad es importante. Igual la última pregunta al respecto, porque la verdad ya estamos un poco arriba de tiempo, Sí. es, ¿qué opinas de que borrar tus redes sociales está relacionado con tener un colapso mental?
Y si alguna vez tú has eliminado tus redes. Bueno, esa segunda pregunta es fácil. No, Ajá. realmente no he eliminado mis redes Ajá. en ningún momento. Creo que sí puede tener en algún momento que sea demasiado, ¿no? Que llevas demasiado o dices como lo estoy utilizando mucho tiempo, quiero hacer un corte y pues la única manera que tienes es pues la elimino para no verla y entonces no meterte. Sí creo que es a lo que a lo mejor te lleva en algún momento. Y creo que lo que tienes que hacer muchas veces, o sea, nuevamente, o sea, hay muchas de esas redes sociales que si no tienes claro para qué las estás usando, a lo mejor sí tienes que eliminarlas por completo para sí mejorar tu salud mental. Y una vez que ya tengas claro de, ok, sí lo puedo utilizar como una herramienta para esto en específico, y la voy a utilizar de esa manera, o sea, sí voy a tener el autocontrol de utilizarla de esa manera, pues ok, entonces sí la podemos tener y no necesitamos cortarla, porque también tienen muchas buenas cosas que puedes estar utilizando y que te pueden estar generando realmente. Ya, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Y al final del día, pues, es más tú tener una conversación o preguntarte en realidad de qué te sirve lo que estás viendo, por qué lo estás haciendo, como dijiste, y tener clara esa razón, porque al final de cuentas, sí, lo que en realidad te va a hacer daño es que tú seas inconsciente, ¿no? De lo que está pasando. Sí. Al final, mientras tú llegas a la conciencia que lo que estás viendo puede que ni siquiera sea real, ¿sabes? O sea, nos muestran, o lo más fácil de ver es lo que está hacia arriba, ¿no? Las personas con más dinero, con más influencia, con mejores habilidades. Entonces es fácil como que suponer que eso es lo normal, cuando en realidad hasta esas mismas personas tienen momentos que ni siquiera enseñan, que están más relacionados a lo que tú has vivido, y pues es como que prácticamente nadie sube su peor versión Sí. en redes sociales. Entonces es importante tener esa claridad y esos objetivos, no solo para las redes sociales, sino en general para todo lo que haces, ¿no? Porque pues al final de cuentas todo impacta en Sí. tu vida, en tu salud. Bueno, pues con eso cerramos este tema de la salud mental, que es muy importante. Ahora tocan las preguntas de cierre ya para terminar. Y pasarnos a ver el Super Bowl. Porque no saben, pero es domingo 11 de febrero. Ahora, la primera pregunta es: ¿cuál es la cosa en tu vida que te hace sentir más agradecido en estos momentos? Creo que el simple hecho de estar viviendo las experiencias que estoy viviendo, hay muchos días que sí digo, y que sí incluso digo como, estoy muy agradecido por que haya sido el camino como haya sido quien soy hoy, o sea, estoy muy feliz y muy contento de serlo y de estar haciendo lo que estoy haciendo en todas las facetas que hemos hablado de lo que hago. Me gusta bastante, entonces la verdad es que creo que en general el simple hecho de ser quien soy ahorita es lo que estoy más agradecido. Muy bien. Muy buena respuesta, el camino. Ahora, la siguiente es: ¿qué consejo le darías a tu yo de prepa que va saliendo? Creo que mi consejo sería que siguiera haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Eh, creo que, nuevamente, en general siempre he sido muy obsesivo, entonces tampoco le recriminaría, por ejemplo, a veces el tiempo perdido o el tiempo, no sé, jugando videojuegos, en redes sociales, nuevamente. No se lo recriminaría, sino le diría, siga siendo, o sea, mientras sigas siendo consistente en las demás cosas, es válido también tomarse ese tiempo. Entonces mi consejo es simplemente seguir siendo consistente y tratar de siempre ser eso, o sea, siempre ser consistente. Muy bien. Muy bien, es un gran consejo, no solo para los que van saliendo de prepa, para todos, en cualquier etapa de tu vida. Consistencia es impresionante. Ahora, ya la última, y es algo de lo que también mencioné. Si tenemos esta conversación, o sea, un nuevo podcast, en los siguientes 5 años, ¿de qué te gustaría que te preguntara? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde estás enfocado?
creo que en general van a seguir habiendo cosas del ajedrez que salgan. Ok. Eso primero que nada. También creo que probablemente ya estemos en etapas diferentes, incluso en nuestra carrera ahorita como programadores. Yo ahorita estamos en la misma empresa, trabajando juntos y así. Sí. Yo creo que para dentro de 5 años esperaría que ambos, no que necesariamente estemos en diferentes lugares como de diferentes empresas, sino que estemos en mejores lugares, ¿no? O sea, como que estemos tal vez ya habiendo hecho una maestría o ya habiendo superado tal cosa, ¿no? Dependiendo de los objetivos de cada uno. Sí. O sea, eso me gustaría mucho, ¿no? Que Ok. podamos hablar y que digamos la hemos roto, ¿no? Estos 5 años. Y por último también creo que justamente lo que te decía, ¿no? Como que estoy ahorita tentando nuevamente las aguas de el streaming, de esta parte de ser influencer. No me gusta tal cual como la parte de influencer porque siento que realmente no quiero influenciar a nadie. Simplemente me gusta el crear contenido. Ya. Entonces a lo mejor ya más cosas relacionadas con crear contenido probablemente sea como algo que esté haciendo un poco más. Muy bien. Entonces, básicamente, a partir de hoy, bueno, supongo que ya lo has hecho, ¿no? Pero pues estás más enfocado en carrera profesional, en tal vez en el ajedrez todavía y en esta parte del contenido, ¿no? Que es interesante y puede servir bastante, sobre todo pues a las otras personas. Al final siempre vas a influenciar a alguien. Entonces, pues, si ya estás subiendo eso, que es aporte, ¿no? Y ahí yo creo que ya que tengas un canal, pues lo compartimos en nuestras redes también. Por el momento, pues te agradezco, sería todo. Gracias por haber venido, por haberte tomado tiempo y solo quedaría que nos pases tus redes sociales para que te sigan y ya en el futuro probablemente serán otras más enfocadas a lo que estés haciendo, ¿no? Pero por el momento, ¿cuáles son? Ok, mis redes sociales en general todas son @electronic. Electronic. Pueden encontrar diferentes cosas ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Y sí, en cuanto tenga tal vez el canal y así, se los estaré pasando. Y no, muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido un gusto esta plática, ha estado bastante agradable. Sí. Y a ver cuándo me vuelves a tener aquí. A ver, yo creo que en unos años. Unos años. Ojalá Temporada podamos 7. llegar, sí, ojalá podamos llegar. Y pues no, muchas gracias. Sería todo por hoy. Hasta luego. Gracias.